¿Qué es la química? La química es una ciencia básica, tal como la física o la biología. Su nombre viene de la palabra chem, del egipcio, que significa tierra. El objetivo de la química es estudiar las propiedades y la estructura de la materia y cómo es que ésta se transforma. Seguramente has escuchado acerca de diferentes tipos de químicas, como la química orgánica o la química inorgánica, o incluso también la encuentra uno haciendo pares, haciendo equipos con la bioquímica o la físico-química. Una de las cosas que más hemos escuchado sobre la química son las reacciones químicas, que son esos procesos de transformación en que unas sustancias que le llamamos reactantes sufren ciertos cambios cuando las combinamos y producen los resultados, otras sustancias. Una de las reacciones que a mí me encanta es esa en la que combinamos dos venenos. Al juntarnos, producimos agua y sal. ¿Y qué es una sustancia? Una sustancia es toda materia que comparte ciertas propiedades intensivas. Podemos tener sustancias que son puras, como el agua, o sustancias que son mezclas, como este rico cafecito. Las mezclas están formadas por varias sustancias puras. El café tiene el agua y si ustedes le ponen un endulzante como stevia, como azúcar o lo que quieran, pues entonces todas esas sustancias se mezclan para darnos el sabor de un rico cafecito. Cuando hablamos de sustancias puras, como el caso del agua, podemos imaginarnos que cada vez nos vamos a una porción más pequeñita y más pequeñita y más pequeñita de sustancia y llegamos a la mínima porción de una sustancia pura. Y esa mínima porción de sustancia pura le llamamos molécula. Si partimos a la molécula del agua, deja de ser agua. Entonces es la cantidad más pequeña que podemos tener de una sustancia pura. Y conocemos muchas moléculas. Tenemos la molécula del agua, la molécula del metano, que es un gas muy famoso por las vacas, la molécula de la aspirina, ahora que está de moda estar enfermo, y por supuesto la maravillosa molécula de la cafeína. Las piezas que componen a las moléculas les llamamos átomos. Y los átomos son, ahora sí, la cantidad más pequeñita de un elemento químico. ¿Sí? La palabra átomo viene del griego sin división. Entonces, han existido en el transcurso de la ciencia varios modelos de los átomos. El modelo de Rutherford, por ejemplo, que era el típico pastel, un pastel con pasas, ¿verdad? O sea, es decir, una masa positiva llena de partículas negativas. Tenemos el modelo de Thomson, en el que tenemos un núcleo positivo y los electrones dando vueltas por todos lados. Y luego tenemos finalmente el modelo de Bohr, en el que varias partículas forman un núcleo, los nucleones, en donde tenemos protones y tenemos neutrones, y los electrones están en unas órbitas parecidas a las órbitas planetarias. Este modelo nos encanta a los astrónomos porque se parece al sistema solar, aunque sabemos, por supuesto, que el advenimiento de la mecánica cuántica nos maneja otro modelo totalmente diferente y muy interesante desde el punto de vista físico acerca de cómo es la constitución real de la materia. Y entonces hablamos de regiones espacioenergéticas de manifestación probabilística electrónica, los REMPES, que son esas nubes de probabilidad donde es posible encontrar a los electrones. Pero determinadas leyes de la física no nos dejan saber, por ejemplo, la posición exacta y la velocidad exacta de un electrón dentro de estas órbitas. Por eso manejamos orbitales en vez de manejar las partículas por separado. Pero para lo que vamos a hacer en esta charla, nos vamos a guiar o vamos a seguir al átomo de Bohr, porque realmente es mucho más sencillo para lo que queremos explicar. Sabemos perfectamente que ahora
Tenemos instrumentos maravillosos como los microscopios electrónicos en los que podemos incluso ver y manipular a los átomos. Entonces hemos logrado un entendimiento muy amplio sobre la estructura de la materia y en ese sentido hemos avanzado mucho. ¿Quiénes fueron los primeros químicos? Uno piensa que los primeros químicos fueron personas como estas que están haciendo en un laboratorio medieval sustancias. La verdad, los primeros químicos fueron estos. Es decir, los primeros químicos fueron los hombres primitivos que empezaron a hacer cambios en la materia mediante un proceso. Y ese proceso fundamental es el fuego. Cuando el hombre primitivo conoce la forma de hacer el fuego, domina el fuego, entonces cocina sus alimentos. La carne era difícil de digerir cruda y el hombre primitivo se dio cuenta que cuando la cocinaba podía obtener un mejor sabor y podía obtener también una facilidad para su digestión que ya no le causaba malestares. Entonces surge la carne asada. Posteriormente, otra etapa de la química, y como en todas las ciencias, inicialmente las leyendas, las mitologías se juntan con el conocimiento y nos proveen de un conocimiento entrelazado entre lo que es la creencia y lo que es la realidad. Y la química no fue la excepción. Y entonces la parte en la que la química está llena de mitología era conocida como alquimia. Y se dice que el objetivo de la alquimia era transformar el plomo en oro. Aunque también hay otras posturas que indican que esto era una metáfora, simplemente para hablar de la transformación que sufre el hombre al experimentar y al tener estudios y al avanzar en el conocimiento. No lo sabemos, pero hasta el siglo XVII todavía esto se le seguía llamando alquimia. Viene entonces en el siglo XVIII Pierre-Antoine de Lavoisier, que fue un estudioso de todos los procesos químicos, o en su tiempo alquímicos, y que dio origen a lo que es la química moderna. Lavoisier hizo experimentos relacionados con la oxidación de los materiales, hizo experimentos relacionados con la respiración, hizo experimentos de calorimetría. Él midió lo que hacemos en la ciencia moderna, medir y descubrir relaciones. Y a él se le atribuye la ley de la conservación de la masa. Al hacer mediciones de la masa de los reactantes con la masa del resultado, él se dio cuenta de que la masa se conserva después de un proceso químico. Y fue muy importante. Desgraciadamente la Revolución Francesa le pasó factura a los que estaban del lado equivocado y bueno, murió muy joven. Su laboratorio aún se conserva como museo para la gente interesada en la historia de la ciencia. Al parecer, su esposa tuvo mucho que ver en su éxito, porque no solo fue su ayudante en los experimentos, sino que también fue la traductora de sus trabajos. Lavoisier no hablaba inglés, pero ella sí. Entonces, gracias a ella, Anna Pauls se pudo conocer mucho del trabajo, se pudo divulgar mucho del trabajo de Lavoisier, a pesar de su terrible final. Otro personaje que sin duda es fundamental en la historia de la química moderna es Dmitri Mendeleev. Él hizo estudios muy interesantes acerca del origen del petróleo, hizo estudios de análisis espectral y además, a pesar de esa cara que ven así como de que tenía mal humor, el señor era un comprometido con la sociedad. Y él hizo estudios relacionados sobre cómo hacer que los cultivos mejoraran, cómo mejorar los productos de los trabajadores del campo para su beneficio y el beneficio de la sociedad. Entonces, fue muy importante. Y una de las cosas que han sido legado de Mendeleev son la tabla periódica. La tabla periódica, tal como la conocemos ahora, pues no es como la original, pero en esencia es el acomodo en diferentes grupos de elementos químicos que tengan propiedades similares.
Por ejemplo, hace algunos años, algunos compañeritos de la prepa sustrajeron una sustancia química del laboratorio, el potasio. Y entonces, por los estudios de la tabla periódica, nos indicaban que si la leyenda decía que si le echas sodio al agua explota, a lo mejor el potasio también. Y fue muy interesante lo que pasó cuando hicimos el experimento. Efectivamente, el potasio también reaccionó de una manera violenta y eso nos demostró y nos enseñó y hizo que recordáramos que efectivamente las familias de la tabla periódica son de elementos que, si bien es cierto tienen estructura atómica diferente, estos elementos comparten ciertas propiedades. Ese es el sentido de la tabla periódica. Y el año pasado fue el año internacional de la tabla periódica, celebrando los 150 años de la tabla periódica y lo mucho que nos ha ayudado. Y como sabemos, cada vez le aparecen más renglones. No es la misma tabla periódica que estudié yo a la que estudian ustedes. Y es porque el hombre ha sido capaz de, con tecnología, construir nuevos átomos. Y aunque duren muy poquito, si son lo suficientemente estables, pues se anotan como un nuevo elemento químico. Esta tabla periódica me encanta verla porque tiene pedazos de algunos materiales o incluso las fotografías de los personajes históricos, científicos que inspiraron el nombre de algunos elementos. En fin, les recomiendo, hay un libro sobre esto que se llama Los Elementos, tal cual, y nos cuenta eso, no solo qué es cada elemento, sino cómo se descubrió, un poco de la historia y un poco de los usos también de cada uno de los elementos. Bien, pero la charla es de astroquímica, no solo de química. Y en este dibujo les pongo qué es lo que ve un químico. Ahí está el químico, y ahí está viendo todos los elementos. Y lo que ve un astrónomo es esto: hidrógeno, helio y metales. Aunque algunos también vemos otras cosas, vemos nitrógeno, oxígeno, azufre, argón, no mucho más, porque realmente es muy difícil tratar de hacer estudios químicos muy detallados de objetos que están muy lejos. Lo que distingue a un elemento químico de otro, al hidrógeno de la plata, del arsénico, del azufre, del oxígeno, no es más que la composición de partículas en el núcleo, que serían los protones y los neutrones, y en el exterior, que serían los electrones. La misma carga en el núcleo es el mismo átomo. Y pudiera ser que tiene más o menos electrones si ese átomo se encuentra en un estado ionizado. Estado ionizado es que haya perdido uno o más electrones. Pero en esencia, quien determina qué elemento químico es la cantidad de cargas positivas en el núcleo. La pregunta entonces es, si toda la materia está constituida por átomos, por esas pequeñas piececitas del todo, ¿de dónde vienen los átomos? Los átomos vienen, en principio, del Big Bang. Ahí se generan 4 elementos químicos fundamentales. El hidrógeno, en su forma de hidrógeno pesado, de hidrógeno normal y en deuterio, se forma el helio, un helio inestable que es el helio 3 y el helio estable que es el helio 4, y se forma el litio 7. O sea, básicamente con esos elementos químicos inicia el universo en el Big Bang. El Big Bang es la mejor teoría que tenemos acerca de cómo se formó el universo. Está sostenido en 4 pilares. El primero es la expansión del universo, cómo es que las galaxias más lejanas se mueven más rápido. El segundo tiene que ver con la radiación cósmica de fondo, es decir, la temperatura que tiene el universo en todas las direcciones es la misma, cerca de 3 grados Kelvin, y además corresponde a lo que la teoría predice. La tercera tiene que ver con la abundancia del helio primordial, que corresponde a la predicción del modelo. Y la cuarta tiene que ver con la edad del universo. Entonces, la edad del universo es la cosa más antigua que se conoce, más vieja que la Tierra, más vieja que las estrellas, y entonces en ese sentido tiene, digamos,
una correspondencia con todo lo que se conoce por otros métodos. Es como si todo el universo, todo el espacio-tiempo hubiera estado apelotonado en un punto al que le llamamos singularidad. Entonces, después de que inicia la expansión, 10 a la menos 47 segundos después, empieza la física, empieza la ciencia. A partir de ahí ya podemos hablar de las 10 físicas que conocemos. Antes de eso, no. Y después de 10 a la menos 4 segundos aproximadamente, la temperatura ya disminuye muchísimo, cerca de 1 billón de grados, y empiezan a formarse los protones y los neutrones. Después de 1 segundo aparecen los electrones. Y la temperatura ya ha caído a 10.000 millones de Kelvin. Después de 100 segundos, la temperatura se ha reducido ya a 1 millón de grados. Y los electrones se juntan con los nucleones para empezar a formar la materia. ¿Y de dónde viene el resto de los elementos químicos? ¿Dónde están las fábricas de elementos? Las fábricas de los elementos químicos posteriores a los del Big Bang son las estrellas. Aquí tengo a alguien que les va a decir qué son. Timón, ¿Qué? ¿nunca te has preguntado qué son esos puntos brillantes de arriba? Pumba, no me lo pregunto. Lo sé. Ah, ¿y qué son? Son luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negriazul de arriba. Ah, ¿sí? Siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Pumba, contigo todo es gas. La definición que acaban de escuchar es muy parecida a la que usamos los astrónomos, solo que le ponemos unas cuantas ecuaciones como estas, que nos describen básicamente la conservación de la materia, de la energía y la conservación del ímpetu. Son nuestras 3 ecuaciones de conservación y además adicionamos una que tiene que ver con el gradiente de temperatura, que vamos de lo más caliente a lo más frío, conforme vamos del centro hacia afuera de la estrella. Si resolvemos estas ecuaciones básicas de la estructura estelar, podemos conocer cómo es una estrella desde el interior hasta su superficie. Las estrellas brillan porque son bolas de gas caliente. Ese calor proviene del interior, de las reacciones de fusión de los elementos químicos en los que se están transformando unos a otros, y ese calor llega hasta la superficie y por eso es que vemos a las estrellas brillar. El color de la estrella es muy importante porque tiene que ver con la temperatura. Es un indicativo de la temperatura. Los colores entre más hacia el azul, que serían las estrellas más blancas, son más calientes. Las estrellas más hacia el rojo son las estrellas más frías. Cuando hablamos de frío hablamos de 3.000 grados. El Sol tiene cerca de 6.000 grados en su superficie y puede haber estrellas con decenas de miles de grados. La manera en que se produce energía en el Sol es básicamente mediante el proceso protón-protón, en la que se juntan 2 protones, que es básicamente 2 átomos de hidrógeno, y lo que se forma es deuterio, que es un hidrógeno gordo, un hidrógeno pesado, un positrón que rápidamente decae, y un neutrino que se escapa. El 99.77% de las reacciones protón-protón inician así. Si ese deuterio se topa con otro hidrógeno, otro protón, entonces forma el helio 3 y un rayo gamma, un fotón. Ahí es donde se está liberando la energía. El helio 3 es inestable, pero si se junta con otro helio 3, entonces tendríamos al helio 4 y salen 2 hidrógenos, ¿no? 2 protones. Fundamentalmente convertir hidrógenos en helio 4. Eso es lo que está haciendo el Sol. Eso es lo que hacen las estrellas en la mayor parte de su vida en lo que llamamos la secuencia principal. Existen otros mecanismos para producir energía, por ejemplo, para estrellas un poco más masivas que el Sol, de 1.5 masas solares o más. Hay otro proceso que es el ciclo CNO, que es más eficiente. Como pueden observar en la figura, podemos
comenzar en cualquier punto del ciclo. Imaginemos que por alguna razón esta estrella ya tenía un elemento pesado, puede ser estrella de segunda generación o posterior. Imagínense que comenzamos con el carbono 12. Entonces ese átomo será usado como un catalizador. Se le une un hidrógeno y se desprende radiación. Ahí está el rayo gamma. Posteriormente eso se convierte a un nitrógeno 13 que decae solito con un positrón y un neutrino en carbono 13. A ese carbono 13 se le añade un segundo hidrógeno y sale un rayo gamma y un nitrógeno 14, al que se le añade un tercer hidrógeno y sale otra vez un rayo gamma, decae a oxígeno 15 y después el oxígeno 15 decae solito lanzando un positrón y un neutrino a nitrógeno 15, el cual recibe un cuarto y último hidrógeno para producir helio 4, que es el helio estable, y de nuevo el carbono 12. Es decir, fue utilizado un carbono 12 que fue cambiando en todo el proceso y se devolvió de nuevo el carbono 12. Y lo que tuvimos fue la llegada de 4 hidrógenos para producir un átomo de helio. Bien, lo que tenemos en las estrellas es que conforme se va transformando el hidrógeno en helio, el helio se va yendo hacia el núcleo. Entonces, en el núcleo, que es la zona con mayor presión y mayor temperaturas, se van a concentrar los átomos más pesados. Vamos a tener el helio acumulándose y el hidrógeno quemándose en una capa. Posteriormente, vamos a alcanzar temperaturas muy altas, se habla del orden de 10 a la 8 Kelvin en el núcleo, de tal manera que ahora los helios se van a fusionar. Llamamos la reacción triple alfa porque los núcleos de helio son las partículas alfa. Entonces unimos dos helios, ¿sí? Y se despide energía y se produce berilio. Se le añade un tercer helio y entonces se forma el carbono 12. Cada vez que vemos un rayito gamma puesto ahí, significa que se está produciendo energía en el proceso. Hay otras reacciones que ahora que ya tenemos carbono, pues se añade otra alfa más y producimos oxígeno y el gamma. Oxígeno con helio me da neón y el gamma, neón y el helio me da magnesio. Entonces vamos produciendo cada vez más elementos conforme las temperaturas vayan aumentando y vayamos teniendo mayor cantidad de elementos. Después el carbono se puede también transformar en magnesio, sodio, neón, otro magnesio de otro isótopo del magnesio, oxígeno, en fin. El oxígeno a su vez también se puede producir el azufre, el silicio, fósforo, magnesio, y el silicio puede producir níquel y finalmente hierro. Entonces, después del hierro ya las reacciones se vuelven endotérmicas y entonces ya no es posible que una estrella pueda producir elementos más pesados por este proceso. A los astrónomos nos encanta pensar en que las estrellas son como cebollas, en donde las capas de las cebollas serían parecidas a las capas en las que se van transformando los elementos, ¿no? Los más pesados en el centro y los más ligeros hacia la superficie, con capas diferentes de quemados. Aunque en la realidad, pues esto no es así, sino que se tienen movimientos convectivos que nos revuelven y nos mezclan un poco las cosas. Este esquema es muy interesante, se trata de una estrella GB, una estrella ya evolucionada, en donde tenemos un núcleo pesado ya con carbono y oxígeno, y luego tenemos diferentes capas que algunas tienen que ver con zonas convectivas, otras de cómo el viento se va acelerando, y vamos encontrando temperaturas más bajas conforme nos vamos alejando de la superficie de la estrella. Entonces vean cómo hay zonas en las cuales se empiezan a formar moléculas. O sea, llegamos a temperaturas tales suficientemente bajas como para que se produzcan moléculas. Más al exterior vemos moléculas incluso de agua, de OH, etcétera. Entonces, las partes frías de las estrellas evolucionadas son las que nos dan origen a las primeras moléculas. Siguiendo con este esquema de evolución estelar, las estrellas tipo solar que alcancen una masa final de 1.4 masas solares,
van a convertirse en nebulosas planetarias. Nebulosas planetarias son cascarones de gas ionizado, ¿sí? Y en el núcleo donde estaba la estrella, pues nos queda una estrella bastante comprimida, un núcleo de carbono, oxígeno. Si por el contrario la masa de la estrella original era grande, tal vez 30 masas solares, y llega al final de su existencia con una masa mayor de 1.4 masas solares, entonces va a explotar como supernova. Aquí tenemos dos fotos del mismo campo estelar, en donde en la parte superior se muestra dónde estaba una estrellita aparentemente inofensiva, y en la fotografía de abajo se muestra esa misma estrellita, pero ahora tan brillante, y puede ser mucho más brillante incluso que toda la galaxia. Imagínense el brillo de una sola estrella, superior al brillo de 100.000 o 200.000 millones de estrellas. Es realmente impresionante y esto dura unos cuantos días. La supernova explota y pueden suceder dos cosas: que se quede un núcleo de hierro o una destrucción total de la estrella. Y ese núcleo posteriormente se puede convertir en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Entonces aquí hay una composición de varias fotografías a diferentes longitudes de onda de la nebulosa del Cangrejo, que es un remanente supernova. Y como pueden ver en la imagen, todos estos filamentos nos dan idea de un origen mucho más violento, mucho más explosivo que en el caso de una nebulosa planetaria. Bien, entonces en el proceso normal de la evolución estelar existe también una captura de neutrones que le llamamos los procesos S, que son lentos y que nos pueden llegar a producir masas atómicas muy altas, ¿no? Como esta del 210. En explosiones de supernova también existen otra captura de neutrones que llamamos los procesos R y que dan origen al uranio, al torio, al plutonio. Hay otros capturas, ahora procesos P, captura de protones, que suceden también en las supernovas cuando las temperaturas son mayores de 1000 millones de Kelvin. Y luego tenemos procesos de fisión también, donde un átomo se puede desbaratar en otros. Tenemos el ejemplo del plomo produciendo plutonio y mercurio. Y también tenemos colisiones entre núcleos pesados y rayos cósmicos que nos pueden dar origen a otros elementos más ligeros. Es decir, aún en el caso en que no estamos hablando de una estrella tipo solar normal, que no puede llegar a producir todos los elementos, hay otros procesos que tienen que ver con la evolución de las estrellas o con las estrellas mismas, que nos van a producir el resto de los elementos químicos. Lo último que aprendimos hace poco tiene que ver con la fusión de dos estrellas de neutrones que se pudo detectar y en donde la teoría nos decía que ahí se forman elementos como los metales preciosos. Este anillito que ven aquí, que es de plata, el material de este anillito provino de alguna fusión de estrellas de neutrones. El oro, la plata, provienen de esos procesos. Entonces esto es material cósmico, por eso cuestan caros. Cuando las estrellas se forman a partir de nubes de gas y de polvo. Explotan, se mueren, avientan sus gases al medio interestelar y se vuelve a reciclar ese material. Entonces, con cada generación de estrellas tenemos un enriquecimiento químico. En el caso de nosotros, que tenemos elementos aquí en nuestro planeta, elementos pesados, sabemos forzosamente que el Sol no puede ser una estrella que nació de puro hidrógeno. Debió haber nacido en una nube que ya era rica químicamente para que los planetas que se forman cuando se forman las estrellas hayan adquirido los materiales que tenemos ahora. Entonces, las galaxias, todas las galaxias y por consiguiente todo el universo están en una constante evolución química sin posibilidad de retroceso. Ahora bien, ¿cómo sabemos todo esto? ¿De dónde me lo estoy sacando de la manga? No. Los astrónomos usamos determinadas herramientas e instrumentos que nos permiten
tal vez en la imposibilidad de hacer muchos experimentos, sí estudiar muchos casos y entonces apoyarnos en eso. Uno de estos instrumentos que usamos para observar el universo es el telescopio. Aquí tenemos una imagen del edificio donde está el telescopio que tenemos en San Pedro Mártir. Aquí está dentro, en este nivel, ¿sí? Y como pueden ver ustedes, pues el monstruo es grande, pesa como 30 toneladas lo movemos con mucha delicadeza. Este es el telescopio de 2 metros y tiene ahí en la base donde se cuelgan los instrumentos, en la platina, un espectrógrafo. La espectroscopía es una técnica en la que se descompone la luz en sus colores para poder hacer estudios a algún objeto, en particular, en el caso de la astronomía, para los objetos estelares, estrellas, nebulosas, galaxias. La luz la hacemos pasar por un elemento difractor, que puede ser un prisma o puede ser una rejilla de difracción. Los CDs, cuando les pega la luz, se descomponen en los colores. Y ese fenómeno de difracción lo aprovechamos en astronomía para construir instrumentos. Cuando la luz de una estrella pasa a través de un prisma o de una rejilla de difracción, vemos los colores del arco iris. Pero eso sucede para un cuerpo caliente, que puede ser una estrella, puede ser un foco de los viejitos, foco incandescente. Pero en el caso de las estrellas también tenemos una atmósfera, tenemos un gas que es más frío que la estrella. Y cuando la radiación de la estrella pasa por ese gas, entonces se roba el gas la energía necesaria para excitar a los electrones del átomo del que esté compuesto. Entonces, finalmente, esas rayas oscuras que vemos en los espectros de las estrellas son el indicativo de los elementos químicos que hay en la superficie. En el caso de nebulosas en emisión, como las nebulosas planetarias, como la remanente supernova, vemos el efecto contrario. Vemos líneas de emisión sin un continuo, sin un arco iris detrás, vemos líneas de emisión de determinados colores que son precisamente las que corresponden a determinados elementos químicos. Entonces podemos detectar iones, átomos y moléculas por medio del conocimiento que tenemos acerca de la física atómica, de las energías necesarias para que un electrón brinque de un nivel a otro, y entonces conocer exactamente qué longitud de onda de la luz esperamos para un determinado elemento. Estos son algunos ejemplos de espectros del Sol, en el que podemos ver esas pequeñas líneas oscuras que nos dan información acerca de la composición química del Sol. Entonces, el proceso en el caso de una nebulosa planetaria, primero es la fotoionización. Es decir, va un fotón, le pega al átomo de hidrógeno y le bota el electrón. Ese proceso es fotoionización, liberar electrones. Posteriormente, hay otro proceso también cotidiano en este tipo de objetos, que es la excitación colisional. Viene un electrón libre que pudo haberse liberado por fotoionización, pasa por lo que sería un átomo de hidrógeno y lo que hace es robarle energía el electrón de ese átomo de hidrógeno y subirse a un nivel superior. Entonces, ya sea porque un electrón fue subido de esta forma por excitación colisional a otro nivel, o que haya sido atrapado, cuando tenemos electrones en niveles superiores, estos van a tender a bajar a niveles inferiores, y entonces a ese proceso le vamos a llamar recombinación. Aquí viene un electrón libre, por ejemplo, que es atrapado por el átomo en un nivel superior y luego decae de manera espontánea. Esa energía que se perdió entre un nivel y otro se va y está determinada por los niveles de energía de ambos niveles, y está muy conocida para cada átomo. Y a partir de entonces de seguir esa energía, de conocer la luz que deriva de ese proceso, podemos identificar, aquí hay hidrógeno, aquí hay oxígeno, o aquí hay cualquier otro elemento químico. Son las huellas digitales de los elementos químicos que vemos a través de nuestros telescopios, a través de nuestros espectrógrafos. Somos capaces de conocer no solo la composición química, sino los parámetros físicos, la densidad, la temperatura de los objetos que están lejanos simplemente estudiando sus espectros. Entonces, lo mismo sucede
con los átomos que sucede con las moléculas. En el caso, por ejemplo, de las moléculas, tenemos también energías que no necesariamente tienen que ver con los niveles energéticos de los electrones, sino, por ejemplo, con las maneras de vibrar de una molécula. Puede tener modos diferentes de oscilación una molécula. Aquí tenemos, por ejemplo, la molécula del agua, que en el renglón de arriba tiene diferentes maneras en que oscilan los átomos de hidrógeno con respecto al átomo de oxígeno. Y luego tenemos, vista por diferentes ejes de simetría, posibilidades en que pueda rotar esa molécula. Entonces, transiciones vibracionales y transiciones rotacionales de las moléculas también pueden ser detectadas como líneas espectrales, tal vez no en el óptico, no. Algunas moléculas sí en el óptico, pero otras en otras longitudes de onda de menor energía, llámese radiofrecuencias. Entonces, finalmente, en el caso, quiero comentarles de las nebulosas planetarias porque es el campo en el que me desenvuelvo. En el caso de las nebulosas planetarias tenemos una estrella evolucionada que estuvo entre 0.8 y 8 masas solares originalmente y que la temperatura final de esa estrella ya condensada, ese núcleo ya caliente, está entre 25 y 300.000 Kelvin. La envoltura, lo que queda, que fue alguna vez parte de la nebulosa, ahora es una envoltura de gas ionizado que va a presentar algunos características en su espectro de líneas de hidrógeno, de helio, de oxígeno, nitrógeno, neón, entre otros, ¿no? La temperatura del gas ronda los 10.000 Kelvin, está entre 5 y 20.000 y las densidades pueden estar entre una partícula a 10 a la 5 partículas por centímetro cúbico, generalmente alrededor del 1000. Y lo interesante es que esta cascarón gaseoso tiene velocidades de expansión superiores a la velocidad del sonido en ese medio. Entonces, la manera en que entendemos que podemos llegar a ese fenómeno es porque originalmente hubo un viento lento cuando era una estrella roja, ¿sí?, que fue dejando un patrón de densidad que cae como en 1 entre R cuadrada, y después viene el encendido de la radiación ultravioleta que promueve ondas magnetodinámicas que nos llevan este material ya muy tenue a unas velocidades de 1000, 2000 km por segundo y chocan, ¿sí?, con el viento lento y denso. Y al chocarlo, entonces se vuelve más denso esa zona y forma este cascarón. Cuando viene la radiación ultravioleta, a ese cascarón le produce entonces la fotoionización y la posterior recombinación. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que tenemos en nuestra nebulosa planetaria, ¿sí? Hay muchos problemas abiertos en nebulosas planetarias, no conocemos bien sus distancias, no conocemos exactamente en qué punto de la evolución estelar. Tenemos una buena idea, pero no el punto exacto en el que ocurre la exposición de la nebulosa. Luego también nos hace falta masa, ¿no?, porque la masa originalmente puede ser 5 o 6 masas solares y la masa de la estrella junto a la masa que alcanzamos a medir el cascarón como que nos hace falta, ¿no? Bueno, y otras cosas que tienen que ver con las velocidades de cómo esto se expande, el origen de sus morfologías, entre otras cosas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos nebulosas que son elípticas. Y de una esfera a una elipse, pues a lo mejor no hay mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, quién sabe, a lo mejor por alguna razón extraña había más material ahí, lo que sea. Pero tenemos una morfología muy variada en nebulosas, que nos ha tenido que llevar a pensar y repensar el tipo de procesos que deben estar pasando ahí. Pensamos que puede haber un disco, tal como hay discos de acreción, puede haber un disco cuando la estrella se muere, de tal manera que hay un gradiente de densidad y hace que en algunos casos no pasemos de esférico a elíptico, sino incluso a bipolar, con una cintura, como en algunos de estos casos, una cintura muy bien marcada y un flujo bipolar en un lado. También tenemos otras estructuras en las que tenemos condensaciones que pareciera que fueron eyectadas de manera simétrica, pero que hubo una rotación, hubo un cierto movimiento que causó que el eje de eyección cambiara y tenemos lo que se conoce como la simetría puntual o las cuadrupolares, que son como tener dos bipolares. Hay casos totalmente más impresionantes como esta, que es NGC 6543, conocida por muchos como el ojo de gato, en la que vemos también
en su estructura exterior estos arcos. Entonces hay muchos fenómenos que están ocurriendo que son hidrodinámicos, que son magnetohidrodinámicos. Se cree que en algunos casos los campos magnéticos juegan un papel importante, pero la falta de medidas sobre los campos magnéticos en las nebulosas mismas y en la mayoría de las estrellas, pues no nos deja más que seguir haciendo teorías y tratar de ver si en algún momento podemos ser capaces de encontrar mediciones que nos ayuden a afianzar nuestras ideas. Hablando un poco de lo que hemos hecho nosotros, aquí les presento, por ejemplo, 3 imágenes diferentes del mismo objeto, se llama NGC 2818, y pueden ver que fueron tomadas con diferentes iones, con nitrógeno 2, que es de baja excitación, con H alfa, que es el hidrógeno lo más abundante del universo, y con oxígeno 3, que es más caliente. Entonces, si combinamos imágenes tomadas en 3 filtros diferentes, es como tener 3 colores diferentes. Al juntarlas tenemos la imagen que aparece aquí, que es ya, digamos, la combinación de los 3 colores que nos determina las zonas más calientes de la nebulosa. ¿Sí? Lo más azul es lo más caliente y pueden ver que es precisamente el gas que está todavía en el interior. En cambio, lo que queda afuera es la zona más fría, ¿no? Ahí pueden ver cómo hay en esta nebulosa algunos filamentos que están orientados hacia la estrella central. O sea, parece que están saliendo eyecciones de material todavía de la estrella. Entonces, si hacemos espectroscopía utilizando el telescopio de 2 metros, podemos hacer varios tipos de espectroscopía. Una de ellas es la de baja o mediana dispersión. Tenemos un espectrógrafo que su marca, digamos la empresa que lo fabricó, le da nombre, es el espectrógrafo Bohler-Chivens que tenemos ahí, en el cual tenemos el objeto, tenemos una rendija donde solo dejamos pasar la luz de una determinada sección del objeto. Cuando pasa la luz por la rejilla de difracción, se abren sus colores. Entonces, la rendija, digamos, se abre en todos los colores posibles. Por eso tenemos un mapa. Le llamamos en 3 dimensiones porque una dimensión es a lo largo de la rendija, la otra dimensión sería la parte espectral, la longitud de onda, y la tercera dimensión pues es qué tan intenso es, ¿no? Entonces los detectores que usamos, los CCDs, nos miden la intensidad porque van acumulando carga y entonces somos capaces de ver la intensidad de la luz que cayó ahí en base al número de fotones que llegaron. Bien, entonces si nosotros hacemos un corte en el espectro, sumamos algunos de los rengloncitos, podemos identificar, de acuerdo a la longitud de onda, cada uno de los elementos químicos que existen en esa nebulosa. Ahí podemos ver hidrógeno, oxígeno, argón, etc. ¿Qué hacemos con esas líneas espectrales? Bueno, podemos medir el flujo que hay, que sería la integral, el área bajo la curva, que se puede ajustar con gaussianas bastante bien, y entonces esa cantidad de energía, que sería el flujo de energía, podemos relacionarla con otras variables físicas, con la temperatura, con la densidad, con el proceso que produjo esta radiación, etc. Entonces podemos saber, por ejemplo, qué tan lejos está algo si tomamos en cuenta el fenómeno del enrojecimiento, que la parte más azul del espectro se ve disminuida cuando interactúa con partículas de polvo, por ejemplo. Lo otro sería la temperatura electrónica del gas. En base a los cocientes de línea podemos tener idea de la temperatura del gas, de la densidad electrónica del gas y también acerca de la naturaleza del objeto, si fue una nebulosa planetaria realmente o si se trata de un objeto llamado HH o de una región H2 o de una remanente supernova. Podemos encontrar las abundancias químicas respecto al hidrógeno. ¿Cuánto hay de nitrógeno? ¿Cuánto hay de oxígeno? Y eso también nos da mucha información respecto a la naturaleza del objeto. Y podemos hacer modelos en la computadora también que nos pueden ayudar a saber inicialmente con qué ingredientes contábamos y después del proceso cómo es que observamos los espectros. Otro tipo de espectrógrafo que usamos en San Pedro Mártir es el Manchester Shell Spectrograph, mejor conocido como el Mescal. El Mescal es un espectrógrafo también de rendija,
pero de alta dispersión. Y en este caso tenemos lo mismo, la luz pasa por la rendija, pero ahora en vez de tener todos los colores, solo nos concentramos en una región pequeñita del espectro. Y lo que nos va a importar aquí es a lo largo de la rendija cómo se deforma la línea espectral. Si nosotros vemos que la línea espectral se divide en dos, entonces estamos ante un desdoblamiento espectral. Un desdoblamiento espectral significa o tiene relación con el efecto Doppler. El efecto Doppler es ese en el cual cuando avanzamos en un objeto que está emitiendo ondas, en la dirección del avance de las ondas, por ejemplo, sonoras, se van aplastando y la gente que nos escuche frente a nosotros va a escucharnos con una frecuencia más alta de la que emitió el sonido originalmente. En cambio, los que están atrás de nosotros escucharán las ondas más alejadas de lo que son y por lo tanto escucharán frecuencias más bajas. Lo podemos probar en la carretera en el momento que ustedes quieran. Con la luz y el sonido no son iguales, pero son fenómenos ondulatorios y por lo tanto tienen algunas similitudes. Una de ellas es que el efecto Doppler también se da en la luz. Cuando un objeto que emite radiación se mueve en una dirección, la frecuencia de esa radiación es mayor que si se alejara de nosotros. Entonces, mediante algunas ecuaciones bastante conocidas por ustedes del efecto Doppler, podemos encontrar que esa separación, esa deformación o la separación que hay de la longitud de onda observada con respecto a la de laboratorio tiene que ver con la velocidad de la fuente, en caso de que el observador esté en reposo. Y entonces de esa manera podemos obtener cómo se mueve el cascarón de una nebulosa. Aquí hay un modelito que hicimos de un cascarón totalmente esférico, en el cual pusimos partículas emisoras de luz y solo el cascaroncito se está expandiendo. Y lo que vemos en el caso de una esfera es que lo que producimos es una elipse. ¿Sí? Una elipse en la cual en el centro tenemos la velocidad de expansión, porque estamos pensando en una expansión isotrópica, es decir, imagínense el coronavirus, ¿no? Que tiene así pelitos parados por todos lados. Bueno, en el caso de una nebulosa planetaria, cuando observamos justo en la dirección de la estrella central, los vectores de velocidad no tienen ninguna componente en el plano del cielo y toda la velocidad que medimos va o hacia nosotros y como el medio es medio transparente, pues también vemos la que va alejándose de nosotros. Por eso vemos la separación máxima en el centro. Conforme nos vamos subiendo o bajando, ¿sí?, esa separación va a ir disminuyendo hasta que llegamos a los polos. Los polos en una expansión de una esfera isotrópicamente, los polos se expanden en el plano del cielo, por lo tanto no tienen ninguna componente vectorial en la dirección de la línea de visión. Entonces los puntos tanto de arriba como de abajo no se deben de mover a ningún lado. Pero una vez que bajamos por la rendija de la imagen, entonces empezamos a ver la separación y a formarse la elipse. Se los puedo reexplicar eso, o lo pueden ver varias veces, pero en esencia es un cascarón esférico, me va a producir una elipse de velocidades. Entonces, yo puedo jugar con la geometría cuando veo objetos, por ejemplo, veo una elipse en el cielo, pero básicamente lo que debería estar viendo, un anillo elíptico, seguramente es un anillo circular, pero lo estoy viendo un poco ladeado. El cielo veo en dos dimensiones, ¿no? La proyección en dos dimensiones de algo en tres. Y entonces puedo jugar con la geometría y encontrar algunos elementos para conocer la forma de los objetos. Estas es unas imágenes de la tesis de la que ya es doctora Mónica Blanco, en el cual pasamos la rendija por varias partes y ahí pueden ver perfectamente eso. Tenemos un cascarón esférico en expansión con algunas características interesantes y ahí se ve perfectamente cómo en cada una de las rendijas vemos la expansión. Este fue un objeto muy complicado en EGC 6309, en el que tomamos muchas rendijas, encontramos que se trataba de un flujo bipolar, encontramos un anillo y jugando con esa orientación fuimos capaces de fabricar un modelo. Esta es una imagen posterior del artículo y entonces nuestro modelo
de alguna forma reprodujo bastante bien la forma del objeto y los espectros. En este caso es un anillo que tiene esa disposición, como pueden ver, y tenemos dos flujos bipolares. Es una cuadrupolar. Mucho de lo que hacemos para reconocer o para estudiar los espectros nos apoyamos en un programa también hecho por alguien del instituto, el doctor Wolfgang Stephan. El programa se llama SHAPE. Y con el programa SHAPE podemos fabricar estructuras y entonces ponerles leyes de velocidades que nos ayuden a conocer o a definir cada una de las estructuras que estamos viendo. Aquí tenemos algunos ejemplos en los que hemos participado y en los que hemos elaborado modelos con SHAPE para reproducir por un lado la imagen y por otro lado los espectros que estamos viendo. Para el caso de las moléculas, les comentaba que son muy pocas las moléculas y también muy pocas las líneas de esas moléculas que se pueden observar en el óptico. Para eso usamos los radiotelescopios, y en este caso les pongo aquí unas imágenes del Very Large Array, que es un conjunto de 27 antenas que observan el mismo objeto al mismo tiempo, y eso nos permite conocer, hacer una especie de transformada inversa de Fourier y conocer la forma del objeto que está emitiendo. Se conocen, se estudian objetos en el continuo, en el radio continuo del gas, pero también en las moléculas. Aquí tenemos otra foto del famoso gran telescopio milimétrico que ya está funcionando en México, y por aquí hay un espectro de otro lugar, otra nebulosa en la que participé, donde vemos líneas espectrales también en el radio que podemos encontrar tanto la cinemática como la información química. Gracias a la radioastronomía, la astronomía milimétrica, hemos conocido acerca de casi 200 moléculas en el espacio. Entonces hay moléculas muy interesantes, hay cloruro de sodio, hay agua, hay amoníaco, hay hasta alcohol etílico, ¿no? Entonces hay incluso moléculas que son muy importantes para la vida, hay incluso precursores del azúcar, aminoácidos, en fin. Hay moléculas que nos pueden a nosotros ayudar a reconocer que en el universo las leyes de la física y de la química son las mismas. Teniendo las mismas situaciones físicas, vamos a tener también la misma química. Esta idea nos lleva a un punto más lejano aún, que es el de la vida en el universo. Pasamos de la astroquímica a la astrobiología. La astrobiología es el conjunto de estudios científicos cuya finalidad es conocer acerca del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en todo el universo. En ese sentido, la vida en la Tierra forma parte de la vida en el universo. Y entonces, nosotros en la astrobiología, sí, andamos buscando vida fuera de la Tierra, pero también queremos conocer cómo la vida en nuestro planeta se abre camino en situaciones y condiciones que pueden llegar a ser extremas en nuestro planeta y que podrían tranquilamente ser el ambiente de algún otro planeta de nuestro sistema solar o más allá. Entonces, no voy a meterme más con la astrobiología, pero los invito a que conozcan acerca de esta ciencia. Y bueno, despedirnos con los comentarios finales. El primero tiene que ver con el conocimiento que tenemos acerca del origen de los elementos químicos. Unos cuantos fueron creados en el Big Bang, pero el resto tiene que ver con la evolución de las estrellas. También la otra parte que es interesante es cómo la luz de las estrellas nos ha ayudado a conocer las componentes químicas del universo. Y otro punto importante es que no solo conocemos la química de las estrellas, sino conocemos los procesos, o podemos entender los procesos que forman a las estrellas, a las nebulosas. Podemos conocer la cinemática de los gases, las temperaturas, densidades, en general las propiedades físicas de los objetos celestes, estudiando y analizando los espectros que obtenemos de ellos. También hemos visto que algunas moléculas emiten en el óptico, pero principalmente también emiten en infrarrojo y emiten en radiofrecuencias. Y observando en esas longitudes de onda, también podemos conocer incluso cuántas moléculas y qué tan diferentes moléculas se han formado. Y eso nos ha servido para entender que las leyes de la física, las leyes de la química, en general las leyes de la naturaleza son las mismas en todo el universo. Y eso nos da pie a saber qué esperar
cuando hablamos de la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Entonces, la astrobiología está fundamentada en las ciencias que le ayudan a lograr su objetivo, que es conocer, entender el origen, distribución, evolución y futuro de la vida en todo el universo. Y lo que estudiamos en la Tierra nos es fundamental para poder saber qué buscar fuera. Y bueno, y solo terminar con una frase que la fuimos madurando hace algunos años y que dice que el universo entero está en una constante evolución química sin posibilidad de retroceso. Eso significa que cada vez que pasa un instante, las estrellas están evolucionando y están arrojando material enriquecido químicamente. Se formaron en una nube de gas y ellas devuelven gas al medio interestelar, pero con una química diferente, ¿no? Con una química enriquecida. Y eso nos da una flecha del tiempo acerca de la evolución de todo el universo. Bien, pues espero que les haya gustado esta charla. Esta es una manera novedosa de impartirla. Y pues tienen mis coordenadas. Si están interesados en alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto trataremos de ampliar más sus dudas o darles alguna orientación respecto a cualquiera de los temas que tratamos aquí. Muchas gracias.